Los fenómenos inexplicables han formado parte de la vida de los seres humanos desde siempre. Un mundo invisible, misterioso e incomprensible transita junto a nuestra realidad material, llegando a ser parte de la cotidianidad y en muchos de los casos algo normal para quienes experimentan este tipo de fenómenos casi a diario. Hablar de misterio no solamente nos refiere a fantasmas, objetos levitando o sombras extrañas en la oscuridad. También el fenómeno extraterrestre tiene bien ganado su lugar en estos cientos de enigmas que concatenan y forman este gran rompecabezas de incomprensión del cual todos somos parte. Casos insólitos que salen a la luz gracias a la tenacidad y determinación de grandes periodistas e investigadores que buscan no solo informar, sino también desentrañar los oscuros secretos que para la mayoría siguen ocultos. El género femenino está muy bien representado dentro del mundo de la investigación y es una prueba clara de que en este mundo globalizado la voz y criterio de la mujer es pieza fundamental para que los habitantes de este planeta estén siempre muy bien informados. Buscadores incansables de la verdad. Mi nombre es Joel Edgardo Martínez y esta es una nueva entrega de Sombras y Enigmas Podcast. En este nuevo viaje por el universo de lo desconocido, nos seguiremos adentrando en los secretos más profundos de la bella, enigmática y siempre fascinante Colombia. En esta ocasión tengo el gusto y el honor de presentar a una gran periodista e investigadora del misterio. Joana Arenas, ¿cómo se encuentra usted hoy? Un fuerte abrazo desde Honduras. Hola Joel, un abrazo de vuelta desde Colombia. Gracias por esta invitación para este contenido que además tengo que decir, me sorprende bastante que lo estés desarrollando desde este país porque no conozco muchos específicamente que vengan desde Honduras. Entonces me alegra que el mundo del misterio esté abriéndose más campos desde otros países y con personas pues que se interesan en él como tú. Así es. Gracias, Joana. De verdad, pues para mí es un agrado estar representando en estas plataformas y con estos temas a mi país. Y créame, hay mucho por descubrir en Honduras y les sorprenderá cada vez más. Seguramente porque cuando no conocemos un poco estas historias o las vemos tan alejadas, pues dejamos de precisamente asombrarnos con todo esto que finalmente personas como tú, que son las que viven allá, que investigan, que tienen acceso a la información, pues nos pueden transmitir a través de todas estas plataformas. Entonces me imagino que habrá un mundo maravilloso de misterios de Honduras que hay que empezar a explorar. Así es. Y poco a poco lo iremos descubriendo. Joana, para iniciar y poner un contexto de nuestra invitada de hoy, ¿quién es Joana Arenas? Pues Joel, yo soy comunicadora social y periodista, tengo alrededor de 15 años de experiencia en medios de comunicación en Colombia, he pasado por radio, por televisión, plataformas digitales, desde diferentes ámbitos, digamos que no siempre me he dedicado al misterio, realmente el misterio llegó a mi vida hace más o menos unos 8 años. Y allí pues empezó todo este camino por un mundo lleno de historias, de descubrimientos, de experiencias personales también, pero que sin duda pues se han venido enriqueciendo y siempre le digo a las personas que me dicen como que si soy, no sé, que si tengo algún don en especial, que por qué me gustan estos temas, les digo, pues simplemente porque soy periodista y los periodistas lo que hacemos es contar historias desde cualquier ámbito en el cual nos encontremos. Por ahí decían que los periodistas sabemos de todo y no sabemos de nada. Y esa creo yo que es una realidad, porque en medio de todo, digamos que nuestra labor se enfoca precisamente en encontrar historias donde sea que estén. En los ámbitos que estén y hay gente que se especializa
en cierto tipo de contenidos y en cierto tipo de noticias, por decirlo así. En mi caso, pues claro, esto me gusta, me apasiona, lo hago parte de mi vida, pero pues sin duda alguna, pues también sigo siendo periodista desde todo el ámbito de la palabra y haciendo, por supuesto, mi labor como tiene que ser, que es desde la investigación de cualquier tipo de temas. Claro, es que yo considero también, Joana, y lo he comentado con otros invitados que han formado parte de mi programa, que el investigar temas de misterio, indistintamente sea usted periodista, en mi caso yo soy ingeniero, pues abre un abanico amplio en nuestras mentes sobre temas increíblemente complejos que muchas veces no están simplemente a la vuelta de la esquina, sino que hay que tratar de escudriñar un poco más en ellos. Y realmente eso nos permite tener una cosmovisión y un, creo yo, un enfoque más amplio acerca del mundo que nos rodea, Joana. Exactamente, y yo creo que ese es realmente el atractivo del misterio y es, como yo digo en mi canal de YouTube, abrir la mente a múltiples posibilidades, porque siempre estamos a la no a la vanguardia, sino a la idea de que nos hablen de las historias desde un solo punto de vista, que nos vendan las historias desde quien las escribe, quien las cuenta, y con eso nos quedamos. Pero cuando empezamos a explorar, empezamos a ver múltiples posibilidades y a entender los temas desde otras aristas, pues precisamente descubrimos los misterios que hay detrás de ciertas historias, no sé, las conspiraciones que pueden haber detrás de las noticias que nos presentan todos los días en la televisión o en la radio. Entonces, hacer o explorar mejor los temas desde muchos puntos de vista nos permite precisamente tener muchas líneas y además crear nuestra propia opinión sobre cada tema. Así es, Joana. Y para que las personas y nuestros suscriptores y amigos puedan disfrutar de ese enfoque de Joana Arenas, ¿cuáles son sus redes sociales y en qué lugar y cuál es el nombre de su canal en YouTube para que la puedan seguir ahí y ver su contenido, obviamente? Mi canal de YouTube se llama Ventana al Misterio. En Ventana al Misterio ustedes van a encontrar muchas entrevistas con colegas, investigadores, personas que van al campo precisamente a buscar esas historias de misterio que nos llaman mucho la atención, pero también van a encontrar historias narradas por mí, contándoles leyendas, contándoles mitos y misterios, que son realmente las historias que a mí me apasionan. Cuando estoy yo sola contando esos temas es porque ese es de mis temas favoritos. Entonces, ahí encuentran, digamos que una mezcla de todos esos misterios, pasando desde las leyendas por el fenómeno ufológico, misterios religiosos que a mí realmente me apasionan un montón. Y hay un abanico de posibilidades para que ustedes vayan a Ventana al Misterio, descubran este contenido y pues ojalá les guste y se puedan entretener allí. Así es, gracias, Joana. Y pues invitados todos a seguir el programa de Joana, es un canal fantástico. Yo hace mucho tiempo lo sigo también. Le comentaba que hace muchos años veo su trabajo, Joana, distintos incluso periodistas e investigadores colombianos. Joana, si extrapolamos un poco acerca y escudriñamos en el tiempo, ¿hay algún evento que marcó una tendencia en su vida de algún tipo de fenómeno paranormal o el fenómeno ufológico que cambió y direccionó su vida hacia estos temas, Joana? Pues realmente no. Realmente digamos que no, no es que haya algo que haya, que yo haya experimentado y haya hecho que me encamine por este lado. No, realmente aquí llegué por pura casualidad y vuelvo y repito porque soy periodista y mi labor es investigar cualquier cosa. Entonces,
cómo llegué al mundo del misterio por pura casualidad cuando trabajaba en una emisora muy reconocida aquí en Colombia que se llama Blue Radio. Y en Blue Radio había un programa que se llamaba Luna Blue, que dirigía Juan Jesús Vallejo, un español que seguramente tú debes Claro, conocer y muchos de los claro. que nos escuchan lo deben conocer. Y Juan Jesús tenía una vacante en su canal en su programa, y me llaman y me dicen como, quiere pasar a ser parte de este equipo, y fue la entrevista más fácil, y siempre lo cuento, es la entrevista más fácil que he pasado en mi vida, porque él básicamente me preguntó, ¿crees en los fantasmas? ¿Crees en los ovnis? ¿Crees en la vida después de la muerte? Y pues claramente yo no soy escéptica de ciertos temas, y no soy escéptica porque desde muy pequeña escuchaba a mi abuela contar que a su hermana un duende la había hecho perder en medio del campo, o había tenido muchísimo contacto con el tema relacionado con la brujería, sabiendo que la señora de la esquina de mi casa fumaba el tabaco, la otra leía las cartas. Entonces digamos que era un, un un contexto que me abría las posibilidades a ese tipo de contenido, y en cosas mucho más básicas. Y te doy un ejemplo. Mi abuela era amante de las plantas, era la partera del pueblo, y entonces para ella las plantas medicinales eran una cosa completamente fascinante, y sus medicamentos, sus remedios, y cuando nosotros nos enfermábamos, digamos que más allá de usar medicamentos tradicionales, pues siempre estaban todas estas recetas con plantas medicinales. Y desde allí, por ejemplo, hay un misterio, ¿no? Y cómo a través de esas plantas medicinales podemos obtener salud. Eh, También el tema de la creencia en ese más allá, en esos espíritus, en esas almas del purgatorio, por ejemplo. Entonces, entender que en mi contexto familiar también todo el tiempo se hablaba de pedirle a las almas por la protección de alguien, o ir a orar por las almas que están perdidas, pues todo eso hacía que yo pues creyera en ciertas cosas, y obviamente llega la oportunidad de hacer parte de este equipo de trabajo, y digo, por supuesto que lo voy a hacer. Y a partir de allí, pues también entra un trabajo muy duro, muy duro de leer, educarme, entender muchos temas que no entendía, empezar a explorar también muchas otras posibilidades y muchos otros temas de los cuales no tenía ni idea. Y pues así poco a poco, pues también generando conocimiento para poder debatir, investigar, entender y visualizar estos temas que finalmente pues también son una pasión para mí. Entonces, digamos que no es que haya un caso en específico o un hecho mejor en específico que me haya generado un cambio de visión, sino más bien que todo mi contexto de alguna manera me permitía creer en ciertas cosas, y luego mi trabajo pues me llevó a explorar estos temas. Así es, muy interesante. Realmente la vida nos conduce muchas veces por caminos, Joana, que no podemos siquiera descifrar o imaginar. Y pues Ujú. qué gran privilegio también que forme parte del equipo de Juan Jesús Vallejo, cual admiro muchísimo. Y qué interesante que de inicio pues haya tenido a ese gran maestro pues Ujú. a su lado y pueda formar parte de su equipo de trabajo, Joana. Claro, esa fue una ventaja gigantesca, porque pues sentarse con Juanje, que además ha recorrido todo el mundo buscando historias, y que además es un tipo muy generoso, muy generoso con su conocimiento, un apasionado por este mundo. Entonces se sienta a contarte las historias y sus experiencias
a darte información, a compartirte su biblioteca personal, a decirte este tema hay que enfocarlo por aquí, o si cogemos este tema, entonces lo podemos explorar desde muchas líneas. Entonces, claro, por eso te digo, fue un proceso de aprendizaje grande, retador, pero que sin duda, pues, tener al lado a semejante señor, pues me permitió obviamente ir aprendiendo en la marcha y después pues explorar con otras personas que también se han presentado en el camino. Ahí en ese camino pues también estaba Esteban Cruz, con quien actualmente trabajo. Pues Esteban también es otro personaje apasionado por estos temas desde muchas otras aristas, muy diferente, por ejemplo, lo de Juanje, pero, pero que sin duda alguna son para mí grandes maestros, porque siempre además me han visto como a la par de ellos, entonces eso es muy gratificante para mí en lo personal, sobre todo en el mundo de los medios, porque el mundo de los medios es muy complejo, es demasiado complejo. Quienes trabajamos en esto, no solamente estamos enfrentados a los retos del día a día, sino también a los retos que el propio medio exige, a la competencia, a los egos, a muchas cosas que están ahí, que no son tan chéveres, pero pues encontrar equipos de trabajo que te apoyen, que te aporten y que luego además se conviertan en tus amigos y en tu familia, pues sin duda alguna hace que el camino sea un poco más llevadero. Así es, claro. Qué privilegio. Juan Jesús y Esteban formando parte de ese gran equipo de Giovanna. A ellos dos un fuerte abrazo y espero en algún momento poder tener el honor también de entrevistarlos, Giovanna. Pero para ir adentrándonos en este mundo de misterio que rodea las fronteras colombianas, quiero que nos centremos en un caso en específico que me llama muchísimo la atención. El caso de los niños dulces de Manizales, Joana, ¿qué podemos contar al respecto a todos nuestros suscriptores? Esa es una leyenda bien interesante que hace parte de la región cafetera. Yo soy del departamento más pequeño que hay en Colombia, que es el departamento del Quindío. Y el departamento del Quindío, pues realmente somos los descendientes, por decirlo así, de la región antioqueña, que seguramente es como el imaginario que muchas personas alrededor del mundo tienen por Medellín y todos estos hechos que nadie quiere repetir, pero venimos un poco de allí. Y esto está conformado por el Quindío, Risaralda y Caldas. Entonces son municipios, departamentos que todos convergen ahí muy cerca el uno del otro, eh, que conforman además la región cafetera, una de las regiones cafeteras principales de Colombia. Y en Manizales, que es la capital de Caldas, pues está precisamente la historia de los niños dulces de Manizales. Y es que allí hay un cerro que se llama el Cerro de Oro, que está, bueno, además hay que pensar que estas regiones son muy montañosas, demasiado montañosas, y sobre todo Manizales está literal sobre las montañas. Entonces allá hay un cerro que se destaca, como les digo, es el Cerro de Oro, y empiezan a surgir unas leyendas desde hace muchísimos años allí que nos hablan de unos niños fantasmas. Pero esos niños fantasmas tienen una particularidad, y es que la gente sube hasta este cerro en unas fechas específicas, sobre todo evocando la época de Halloween. Van en sus carros subiendo este cerro, como les digo, como es montaña, entonces la subida es un poco compleja, con muchísimas curvas, y llegan hasta el punto más alto de la montaña en sus automóviles y empiezan a hacer todo un ritual para llamar a esos niños. ¿Y cómo lo hacen? A través de golosinas, de dulces, diríamos nosotros en esa región, de bananas, que realmente son confites. Ponen
alrededor de el automóvil al cual vayan, por eso les digo, esto es todo un ritual, ponen el capó o en el techo del automóvil unos dulces y esperan dentro de sus carros a que esos niños aparezcan. Y además muchas otras personas le ponen a su carro en las ventanas, en el capó, o sea, por fuera del carro, harina blanca y se dice, según la leyenda, que cuando estos niños ven los dulces, salen a coquetear de alguna manera con esos automóviles y que han dejado allí en esa harina las manos o los pies marcados de cuando pasan precisamente a coger o a obtener ese dulce. Eso digamos que dentro del ritual y la historia o leyenda positiva se lee hasta ese punto, pero eh, alrededor de esto también hay muchos otros misterios que no son tan dulces, podríamos decirlo así. Y es que cuenta la leyenda que aparentemente en ese lugar hay dos versiones. La primera es que había un padre que por una situación económica compleja decidió prenderle fuego a la casa en la cual vivía y allí fallecieron tres de sus hijos. Y que los espíritus de esos niños quedaron rondando por ese cerro y que esos son, pues ahora, los fantasmas que salen en búsqueda de esos dulces. Hay otra historia que plantea que justo alrededor de ese cerro había una especie de orfanato que también hubo un incendio allí y fallecieron varios niños y que esos son los niños que quedan rondando o las almas de esos niños quedaron rondando ese cerro y son los que aparecen cuando las personas suben hasta allí a hacer ese ritual. Lo cierto es que quienes se han atrevido a subir, algunos plantean que sí, es un ritual positivo, el cual comparten el dulce con los niños y dejan esas marcas, pero hay otros testigos que dicen que realmente esto es aterrador, que los gritos, que los llamados de auxilio, que incluso el miedo que pueden generar estos niños, pues es bastante fuerte. Y vuelvo y le repito, esto generalmente lo hacen en temporada de octubre, pues porque es el día de Halloween, el día de los niños, el día en el que se comparten esos dulces. Y todo esto pues ha caracterizado a esa pequeña población de Colombia, que quizás es uno de los territorios, como les digo, más pequeños que tenemos en este país. También se habla, por ejemplo, de golpes en las ventanas, de algunos gritos que son mucho más aterradores y las personas que viven cerca del alto de la montaña dicen que siempre escuchan los espíritus de esos niños rondando precisamente este sector. Hay varias historias también que entender aquí y es que podríamos compararlo, por ejemplo, cuando hablamos de que estos niños no son tan dulces, sino más aterradores porque pues asustan a la gente o emergen de esas almas, de esos espíritus, sonidos bastante aterradores. Muchos han relacionado esta historia con la famosa historia de los niños de ojos negros, que pues plantea lo mismo, que son niños que no tienen ojos, que es como una cuenca, y por eso le dicen los niños de ojos negros, y que van aterrorizando a la gente en las carreteras. Muchas otras historias hablan, por ejemplo, de que iban hasta las casas de las personas a tocar y pedir ayuda y terminaban sucediendo hechos atroces después de las apariciones de estos niños de ojos negros, pero aunque es similar, niños, sin duda la historia de los niños dulces de Manizales pues es un poco más blanca, más tranquila respecto a la historia de los niños de ojos negros. Ah, es increíble, es muy buena historia. Joana,
Generalmente estos eventos se asocian siempre con estas épocas de Halloween. Es cuando las personas, obviamente, por placer pues a experiencias extremas se acercan al lugar. Pero los pobladores de la zona sí pueden corroborar que estos eventos puedan pasar durante todo el año, o es específicamente en este tiempo. Sí, digamos que, claro, los fenómenos como escuchar ruidos, escuchar niños gritando, escuchar niños jugando o sonriendo o hablando, pues se escuchan durante toda la época del año. Referente al ritual como tal, que te digo que es subir en carro, poner la harina, poner los dulces, pues eso sí la gente lo hace específicamente en octubre, pues porque consideran que es el momento en el que los niños salen a pedir los dulces, por eso se llaman los niños dulces de Manizales. Pero digamos que los fenómenos paranormales que supuestamente se presentan dentro de este cerro o alrededor del cerro, pues sí están presentes en cualquier momento y en cualquier época. El ritual como tal lo hacen en las fechas de Halloween, 31 de octubre. Excelente. Ese es un caso increíble, muy raro, la verdad, pues creo que eso llama muchísimo la atención de al menos las personas que no vivimos dentro de Colombia. Ya eso es una leyenda normal para ustedes. Podemos seguir hablando acerca del tema, pero es que hay muchos contextos que podemos tocar en esta ocasión, Joana. Podemos centrarnos en esta ocasión tal vez con algún tema del fenómeno OVNI que haya usted investigado o del cual tenga conocimiento, Joana. Pues sin duda alguna, uno de los fenómenos ovni que a mí más me llama la atención y es porque sucedió en Colombia y porque además he tenido la oportunidad de conocer y entrevistar a uno de los que fueron testigos en su momento, fue el caso de Arcesio Bermúdez, que es un caso conocido a nivel mundial porque es uno de los pocos casos, por no decir el único, de una persona que fallece luego de haber estado en contacto con un objeto volador no identificado. Entonces, Arcesio Bermúdez era un campesino que vivía en una población que se llama Anolaima. Esto es relativamente cerca de Bogotá, de la ciudad capital, como para hacernos un contexto quienes no son de Colombia. Y el 4 de julio de 1969, en Anolaima, en esa pequeña localidad, pues hay una cantidad de niños que hacían parte de la familia Arcesio Bermúdez jugando en el patio de la finca en la cual vivían. Era una finca campesina donde cultivaban moras, donde había ganado. Y esos niños están allí en ese lugar y de repente empiezan a observar cómo una luz empieza a acercarse a ellos lentamente. Esa luz, además, se dice que tenía como unos 2 metros de alto y que era una esfera luminosa que poco a poco iba descendiendo o acercándose a donde estaban esos niños, mientras pues flotaba, no tenía como más allá, no se le veían alas, no se le veían patas, nada, era una bola flotando y que poco a poco se iba acercando a los niños, pero de repente esa esfera aterriza en el campo de moras que hay enfrente de donde estaban jugando los niños. Aterriza esa esfera, saca sus patas y además la luz sigue estando muy fuerte y los niños pues muy atemorizados pues empiezan a gritar. Aparece la familia o los adultos responsables, que en ese caso era Arcesio Bermúdez, la tía de Arcesio, la hermana de Arcesio. Todos ellos eran familiares, vuelvo y les digo, era una casa familiar donde estaban pasando como un fin de semana. Y pues todo el mundo estaba realmente conmocionado, pero el único que se atreve a ir a mirar a ver qué es lo que pasa es Arcesio Bermúdez. Y Arcesio se va acercando y se va acercando al objeto y de repente el objeto pues vuelve y emprende su viaje pues.
Hay muchas versiones sobre ese punto en específico, porque uno de los testigos, que en ese entonces era un niño que se llama Mauricio Géneco, quien tuve la oportunidad de entrevistar como en el 2016, dice que realmente Arcesio se acercó a la nave o al objeto volador no identificado, pero que él nunca ingresó, ni que ese objeto le lanzó un rayo, ni nada por el estilo. Pero hay una de las primas de Arcesio que sí habla de supuestamente que Arcesio tuvo un contacto directo con ese objeto, que pareciera que ese objeto hubiese lanzado un rayo, una luz que hubiera entrado en contacto con el cuerpo de Arcesio. Entonces, digamos que ahí hay como dos ideas controversiales respecto a ese tema, a ese caso en específico. Esa mujer que plantea esto es Marina Franco, que era la prima de Arcesio Bermúdez. El caso es que después de este suceso, al siguiente día, Arcesio empieza a sentirse mal, y a sentirse mal es que empieza a tener escalofríos, una temperatura que no era, digamos que la adecuada para su cuerpo, eh, y además a pedir que lo lleven al médico, pues porque no era normal esto. Lo llevan al médico, internan a Arcesio, empiezan a hacerle varios exámenes, pero no había una razón por la cual la temperatura del cuerpo de Arcesio estuviera tan baja. No era normal para un cuerpo de un ser humano sin ningún tipo de antecedentes. El caso es que cuando el médico de turno habla con una de las hermanas de Arcesio, le dice como no podemos explicar por qué este señor tiene esa temperatura tan extraña, y es allí cuando ella dice, puede ser por el bicho ese. Y entonces el médico le pregunta, ¿cuál bicho? Y le cuenta, le recrea toda esta historia de esa esfera luminosa que se va acercando a ellos y con la que supuestamente pues Arcesio tiene ese contacto directo, y el médico allí prende una alarma. Y prende una alarma no solamente para la entidad médica, sino también para los medios de comunicación, porque sale esta historia a la luz y empiezan a ir en ese entonces el periódico más importante de este país, que era El Tiempo, pues acude hasta allá a tratar de entender la historia y además a recopilar el testimonio no solamente de estas señoras, sino de los niños que habían estado presentes en ese hecho. Tanto así que esos niños son sometidos a una especie de pruebas e incluso de hipnosis, en la cual hacen unos dibujos, que son los dibujos que ustedes pueden ver en internet fácilmente cuando ponen el caso de Arcesio Bermúdez, y esos fueron los dibujos que no solamente hizo Mauricio Géneco, sino todos sus primos, relacionados con ese aparato que vieron, y es básicamente una esfera con unas patas y tienen como una especie de rayos, como ellos representando precisamente esa luz que emergía de esa esfera. El caso es que 3 días después, Arcesio fallece. Arcesio fallece después de estar internado 3 días. El caso es que esto empieza a ser un tema mediático, pero además dentro de las causas de la muerte de Arcesio, pues también se puede ver en el registro que además de tener una temperatura de su cuerpo muy baja, se plantea que la orina de Arcesio era bastante lechosa y que su sangre también tenía como algo extraño. Aquí hay algo bien interesante, y es que quien atendió a Arcesio Bermúdez pues era uno de los médicos más reputados de ese entonces en la ciudad de Bogotá, que se llama César Esmeral, y César Esmeral luego fue el ministro de Salud de Colombia. Entonces no estamos hablando de cualquier persona, y esto pues por supuesto también le da una especie de veracidad a este caso. Y César Esmeral, pues al no entender qué era lo que pasaba con el cuerpo de Arcesio, pues también hace de esto toda una noticia, y es como este señor
Resulta que se enfrentó a algo muy extraño, pero además después fallece a los 3 días y no sé explicar médicamente por qué fallece. Vuelvo y les repito, hay también todo un show, si lo quieren llamar así, alrededor de los niños, de tratar de entender qué fue lo que pasó, de tratar de entender qué fue lo que vieron esa noche en esa finca en Anolaima. Y este caso queda, digamos que ahí hasta que cuando pasan 5 años de que se entierra un cuerpo, en Colombia es así, a los 5 años pues exhuman los restos de este cuerpo. Cuando van a exhumar el cuerpo de Arcesio, pues al parecer el cuerpo no está en la tumba, el ataúd está completamente vacío. Y allí empieza toda una conspiración alrededor de este caso que ha planteado muchísimas hipótesis. Una de ellas es que pues este caso era de interés científico y que quizás algunas universidades pudieron ir a sacar el cuerpo de Arcesio para tratar de explorar e investigar más a fondo el caso. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías habla de que días después, en Anolaima aparecieron unos hombres, aparentemente extranjeros, preguntando por el caso y además, según Marina Franco, que llegaron hasta la finca a recoger muestras de tierra y de pasto justo en el lugar en el cual había aterrizado ese objeto, y ella plantea que pudo haber sido alguien relacionado con el gobierno de los Estados Unidos que llegó hasta este lugar para tratar de explorar el caso y que por eso se perdió el cuerpo de Arcesio. Otros, sí, como Mauricio Génico, que les digo que tuve la oportunidad de entrevistar, digo como, pues sí, el cuerpo de Arcesio se perdió, pero pues había muchísimas personas interesadas en tener ese cuerpo, ¿sí? Porque además, finalmente, la conclusión de César Esmeral fue que ese cuerpo sí había tenido efectos de radiación y que por eso se presentaba esa orina lechosa y esos efectos en la sangre. Entonces, Mauricio Geneco dice, pues para cualquier persona era atractivo tener el cuerpo de Arcesio y más teniendo en cuenta que el caso fue tan mediático. Allí, obviamente, confluyen una cantidad de teorías de las cuales nunca podríamos resolver ese misterio, pero sin duda alguna y a pesar de que los testigos se contradicen en algunos datos, lo cierto es que esa noche de junio del 69 en Anolaima, pues sí pasó algo muy extraño que nadie puede explicar hasta el día de hoy, después de tantos años, que sí fue cierto ese objeto que llegó y se posó allí en ese territorio, pero que sin duda alguna pues va a quedar en el misterio si eso que avistaron esa noche pues fue el causante del fallecimiento de Arcesio o si definitivamente podría ser que Arcesio estaba enfermo y nadie sabía que estaba enfermo. Eso también puede ser una posibilidad, pero el hecho concreto es que allí en Anolaima, en ese junio, sí hubo un avistamiento de un objeto que nadie pudo identificar y que dejó toda una noticia y una polémica alrededor del cuerpo de este señor Arcesio Bermúdez. Wow, es increíble. Este caso, yo lo escuché hace mucho tiempo. De ahí, justamente, y como me apasiona mucho el fenómeno OVNI, yo encuentro mucha similitud a un caso que investigó el maestro JJ Benítez. En uno de sus primeros libros, creo que se llama Mis primos, se llama el libro. Hay un relato muy parecido a este, sucedió en España. El punto es, Joana, y creo que usted como investigadora y también apasionada de estos temas del fenómeno OVNI,
es que muchos ufólogos e incluso contactados de tema extraterrestre recomiendan muchas veces que una persona, al tener muy cerca un objeto no identificado y de esas características, lo recomendable para ellos es no acercarse porque estos objetos emiten un tipo de radiación muy potente que afecta directamente al cuerpo humano. Entonces, puede encontrarse ahí una especie de explicación a esto, Joana. Pues yo creo que más allá de lo que pueda emitir o no el objeto, es que nos estamos enfrentando a algo desconocido. Claro. Entonces, pueden pasar múltiples cosas, porque es que sin lugar a dudas no sabemos a qué nos enfrentamos, no entendemos qué es eso, no entendemos si realmente emiten una energía que nosotros no podemos controlar o con la cual no podemos estar en contacto. O sea, es algo muy, muy misterioso que no sabemos a qué nos enfrentamos y que pues simplemente es como no busquemos experimentar con eso, creería yo, más allá de entender si nos afecta o no el cuerpo, ¿sí? Hay muchos casos, pero creo yo que es más el tema de no saber a qué nos enfrentamos. Ahí es donde radica realmente, pues, como la situación. Así es. Yo he tenido la oportunidad de investigar dos casos también fascinantes sobre ovnis. Todavía no he subido ese contenido a mi canal, pero dos personas, una señora y un señor en distintos lugares del país, tuvieron también, pues, no tan a corta distancia el objeto, pero sí muy cerca. Y cuando yo les consulté, obviamente porque he investigado y me ha apasionado este tema, si había causado en ellos algún efecto secundario el tener tan cerca un objeto de estos, ellos me comentaron que sí. En ambos casos, el avistamiento de estas personas en mi país fue de noche y ellos comentaron que al apagar la luz y al ya pues quedar a oscuras, ellos seguían percibiendo la claridad en sus ojos y que podían ver claramente su entorno y del color de los destellos que emitía la nave en cuestión y que ellos estuvieron pues muy cerca. Entonces, creo que todo coincide, Joana, coinciden estos temas y son y guardan cierta similitud en todo el mundo. Sí, sí, sin duda alguna el fenómeno ovni atrae demasiado porque pues uno pareciera que tuviera un comportamiento particular eh, en cuanto al movimiento, en cuanto a la luz que emiten, en cuanto al tema de que no tienen ningún tipo de propulsión, y son alrededor del mundo muchos los testigos que hablan de esas características que nos llevarían a interpretar eh, algunas cosas de este fenómeno, pero vuelvo, insisto, es algo tan desconocido que no podríamos sacar conclusiones concretas al respecto. Claro, todas son hipótesis en estos temas y que nos dejan muchísimas preguntas, la verdad, sin respuesta, considero yo. Exactamente, tal cual. Juana, hablamos ya por este mundo increíble del fenómeno OVNI. Regresemos a otro tema fascinante, los santos imposibles. ¿Qué podemos platicar al respecto sobre este tema, Joana? Bueno, el tema de los santos imposibles no es tan colombiano realmente, pero es un tema más genérico de historias de santos que nos plantean pues que eran aquellas figuras que representaban de alguna manera estar al lado de Dios o esas figuras que tenían como ciertos dones por estar como cerca de Dios, pero hay muchas leyendas alrededor de estos personajes que llaman mucho la atención. Y una de esas que a mí más me gustan es la del famoso San Cupertino o el Santo Volador, y nos habla de un hombre que era pues de escasos recursos, que además en Italia, el contexto es Italia, un tipo de escasos recursos y además que tenía un problema de aprendizaje muy complejo. Y por eso Cupertino pues se dedicó a hacer labores de carpintería,
hasta que un día llega a un convento en Italia y pues allí, por pura casualidad, pues le permiten acceder al conocimiento para que haga parte de estos sacerdotes que se estaban formando en este seminario. El caso es que San Cupertino empieza a tener unos comportamientos muy extraños, como por ejemplo, entraba en unos estados alterados, si lo queremos llamar así, en los cuales lograba además levitar. Entonces, esto se convirtió además en una problemática tremenda para el resto de sus compañeros porque en esa época creían que este tipo de fenómenos pues estaban relacionados con el tema del demonio, de la brujería, de todo lo negativo y sus compañeros decían, este tipo no es de Dios, este tipo es del diablo y quién sabe qué cosas hace para estar levitando. Y allí empieza un poco la historia de mártir de San Cupertino, porque además lo aíslan del lado de sus compañeros, lo internan o lo excluyen en una cárcel que había precisamente en ese monasterio, pero dentro de esa cárcel él sigue teniendo estos fenómenos de levitación, que además eran incontrolables. Y una de las historias plantea que en esa habitación que él estaba había una pequeña reja que daba a una ventana y esa ventana mostraba una montaña. Y en esa montaña habían unos albañiles trabajando, iban a poner una cruz y no eran capaces de levantar esa cruz. Y se supone que San Cupertino en ese momento de levitación pudo salir además de ese lugar, y allí hablamos de otro fenómeno que es la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, y le ayudó a esos trabajadores a sostener o a poner mejor la cruz en ese cerro. Entonces, allí surgen varios fenómenos que quizás actualmente a través de ciertas técnicas, pues las personas pueden levitar. Pensemos, por ejemplo, en los monjes tibetanos. El tema de la bilocación también, muchos plantean que la pueden lograr a través de estados de concentración muy altos. Lo cierto es que si nos ponemos a ver en contexto actual este tipo de fenómenos que sucedían con San Cupertino, pues podría ser un poco más normal en nuestra época, sobre todo el tema de la levitación, pero sin duda alguna, para la época de San Cupertino, pues era todo un misterio y no solo eso, sino que también estaba relacionado a lo demoníaco, a lo del infierno, a la brujería, cuando quizás simplemente este señor tenía algunos dones específicos que no sabían comprenderse para la época. El caso es que mucho tiempo después de ser aislado, un poco sometido, un poco mártir, pues la iglesia reconoce a San Cupertino como uno de los santos, de sus santos, el santo volador le dicen. Por un lado es el santo al que se le consagran las personas, los aviadores, las personas que trabajan no solamente como pilotos, sino también como auxiliares de vuelo. Y también es el patrono de los estudiantes, porque vuelvo y les digo, pues San Cupertino tenía bastantes dificultades de aprendizaje, entonces cuando un estudiante pues tiene algún tipo de dificultad, pues se encomienda a este santo. Entonces, a mí estas historias me parecen fabulosas porque trascienden un poco la leyenda, pero además porque nos muestran el reflejo de una iglesia que es es castigadora, pero que luego de alguna manera reprende esos castigos convirtiendo a estos personajes que antes pues aislaban en santos que ahora representan pues la misma iglesia. Así es. Es increíble esa historia, Joana. Me viene a la mente también el caso de San Pío de Pietrelcina.
Sí, así es. El Padre Pío es todo un misterio, o sea, no solamente levitaba, no solamente se habla de bilocación, sino también del tema de los estigmas, que eso Yes. trasciende mucho más. Y también su cuerpo incorrupto es un gran personaje. Yo creo que esa Claro. sola historia para miles de programas y de temas por explorar, porque es un personaje maravilloso, el Padre Pío. Efectivamente, Joana, y podríamos hablar de cientos de ellos. Y para ir culminando, vamos a tocar un tema que está regado por todo Latinoamérica o por todo el mundo. También en Colombia se habla mucho acerca del chupacabra, Joana. Sí, el chupacabras es una historia bien interesante porque creo que hace parte de las leyendas de muy latinoamericanas, eh, pero que también han trascendido a países como Estados Unidos y sobre todo incluso hasta Rusia ha llegado a la historia del chupacabras. Lo que Claro. pasa es que en Colombia hubo un auge bastante fuerte en el 2016 porque en la región de Boyacá, que es como el altiplano que tenemos en Colombia, empezaron a presentarse ganado y ovejas desmembradas, donde además había una característica bien interesante y es que casi todas tenían una herida en su cuello y resultaba que además como que absorbían su sangre, muchas aparecían con sus partes internas por fuera. Entonces, todo esto empezó a ser una noticia bastante importante, como les digo, en esa región y en Colombia, porque se presentó durante 15 días y era constante este fenómeno, tanto así que las entidades, a través de una entidad que en Colombia rige todo el tema de los animales, en cada departamento hay como una entidad que se encarga de eso, del tema de la naturaleza relacionada con plantas y animales, pues decidió poner unas cámaras de seguridad nocturnas además para identificar qué era eso que estaba pues terminando con el ganado de los campesinos de esa región. Y después de varios días de tener estas cámaras nocturnas, pues no se llegó a una conclusión exacta sobre qué era. Eh, Nunca quedó registro como tal en esas cámaras, por un lado, y por el otro lado, la conclusión de esas entidades era que seguramente eran perros sarnosos los que ocasionaban esto, pero esto queda un poco en el misterio porque es muy complejo que un perro sarnoso pues ataque a una vaca. O Claro, sea, nada más por el tema de la contextura. claro. Pero sin duda alguna, digamos que esa leyenda de qué es esa criatura que ha generado tanto terror en América Latina, pues sigue estando presente y Colombia pues no fue ajena a esa leyenda del famoso chupacabras. Claro, Joana. Es que yo considero que generalmente el ser humano siempre quiere humanizar este tipo de fenómenos y entregar explicaciones pues a toda la sociedad que aunque parezcan inverosímiles y fuera de contexto, pero que le generen cierta confianza en la autoridad a la mayoría de personas. Lógicamente, pues un perro no tiene esa capacidad, e incluso una fiera salvaje, por ejemplo, un león, puede muchas veces, tal vez a una sola presa, pero estamos hablando que el chupacabras, pues son varias las presas que deja tras su paso al entrar en una granja, por ejemplo, Joana. Sí, total, es un misterio que queda abierto y es muy cierto lo que dices. Como seres humanos siempre estamos enfocados en buscar respuestas a lo que no sabemos entender y a justificar esos temas porque lo hacemos desde la racionalidad, que es muy natural de los seres humanos, pero sin duda alguna y explorando estos temas durante tantos años,
pues yo sí he llegado a la conclusión de que hay cosas que simplemente no podemos explicar por desconocimiento o porque no entendemos cómo funcionan otros mundos, otros espacios, las otras criaturas, los otros seres con los cuales convivimos. Y eso hace que pues mantengamos ciertos temas en el misterio. Así es. Joana, hay cientos de misterios aún sin resolver, esperan por nosotros más adelante, Joana, como investigadores. Ha sido para mí, Joana, un verdadero gusto, un enorme privilegio. Gracias de verdad por la oportunidad y por apartar ese tiempo para mi canal, Joana. No, Joel, muchísimas gracias a ti por la invitación, por el espacio, por compartir estas historias que nos apasionan y espero pues que hayan sido de tu agrado y por supuesto de todas las personas que te ven y te siguen. Así es, Joana. Muchísimas gracias de verdad. Y para despedirnos, ¿nos podría repetir nuevamente sus redes sociales y el nombre de su increíble canal en YouTube? En YouTube me encuentran fácil como Ventana al Misterio, Ventana al Misterio. Ahí van a encontrar una cantidad de contenido relacionado con entrevistas, misterios clásicos y otros tantos que me gusta debatir por ahí. Y en mis redes sociales como @yarenas. Gracias. Más que recomendado el canal de Joana, una excelente periodista e investigadora colombiana. Joana, será una próxima ocasión, espero no sea la primera ni la última. Es más que bienvenida a mi país en el momento que lo decida. Le envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Joel. Un abrazo para ti.